Hola. Bienvenida y bienvenido seas a Semillero Estelar. Hoy iniciamos tema, el tiempo. Un tema que es de suma importancia para la comprensión del mismo y su funcionamiento. Para desarrollar dicho tema nos vamos a remitir a los últimos vídeos hechos por Zael y Arien y por Mari, incrustando extractos del audio de dichos vídeos. El primero a tratar es un vídeo de Zael titulado, ¿Qué es el tiempo y cómo funciona? Parte 1, los datos de tu contexto, y fue publicado por Zael el 4 de marzo de 2023. ¿Qué es el tiempo y cómo funciona? Parte 1, los datos de tu contexto. Ahí donde estás ahora mismo, sentado o sentada en tu silla, tu sillón, tu sofá, en tu cama, cocinando, haciendo ejercicio, paseando o disfrutando el paisaje mientras me escuchas hablar. En realidad el tiempo no tiene por qué estar avanzando, ni retrocediendo. Simplemente estás ahí, haciendo eso que haces. Esa situación que estás viviendo ahora, conmigo sonando de fondo incluido, no es ni más ni menos que una idea. Imaginemos que estás pintando un cuadro. Concéntrate y dibújalo en tu mente. Primero, dibujas el entorno. ¿Dónde se sitúa esa escena? ¿En una casa? ¿Al aire libre? A continuación, añade la siguiente información. ¿Es de noche? ¿Es de día? ¿El atardecer, quizá? Ahora, empezarás a dibujar en ese cuadro ciertos elementos. Por ejemplo, al protagonista de esta escena. Pongamos que esta persona es un adolescente, porque lleva 14 años viviendo desde que nació aquí. Vamos a dibujar ese llavero que tiene desde pequeñito, ese ordenador que le regalaron hace poco. Y también le dibujaremos mirando una revista, pensando en el juego que se comprará dentro de 2 meses. Ahora ya tienes tu cuadro. Hay un joven atado a las leyes del tiempo dentro de él. Tiene 14 años, debe esperar 2 meses hasta poder comprar su videojuego, y no siempre ha tenido ese llavero y ese ordenador. Cada uno lo obtuvo en una etapa de su vida. Ahora es cuando te digo que acabas de hacer lo mismo que estás haciendo todo el tiempo. Ese dibujo no ha necesitado existir durante 14 años para que ese adolescente tenga esa edad. En realidad, todo lo que hemos plasmado en ese dibujo no son más que ideas, representadas en un marco de realidad al que hemos llamado cuadro. Ahora mismo, sostienes la idea de que tienes una edad, de que falta cierta cantidad de tiempo para esto o lo otro, y que llevas contigo miles de recuerdos acumulados a lo largo de tu vida. Pero adivina qué. Todo eso son aquellas ideas y conceptos que tú, desde un plano más alto, decides plasmar en este cuadro de tu vida que has decidido llamar realidad. Es decir, contexto para tu personaje. Esto también significa que el propio hecho de que un evento suceda a otro evento, y el cuadro se vaya convirtiendo en una animación, es también una idea. Una norma para el juego que así has decidido que funcionara. De ahí se entiende eso de que desde tu perspectiva, nada es real y todo lo es. Aún así, sí, existe cierta percepción de linealidad que tú has decidido imponerte a ti mismo o a ti misma. ¿Para qué? Digamos que jugar a un videojuego o ver una película saltando al final
luego al inicio, luego al medio, luego 3/4 de juego o de película, y así infinitamente. No resulta muy divertido, ¿no? Tanto es así que pierde absolutamente el sentido. Comprendido esto, y para finalizar por hoy, te plantearé una idea más. Imagina ahora que has hecho varias variantes de tu dibujo. En una, está pasando exactamente lo mismo, pero a otra hora del día. En otra, es todo igual pero nunca consiguió tu personaje ese ordenador. Y en una tercera, es todo exactamente igual, pero se encuentra en otro país diferente. Ahora, a cada cuadro, añádele un valor o un código. Vamos a simplificarlo numerándolos como el 1, 2 y 3. Ahora, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien te pide viajar a la Tierra, donde está ese personaje tuyo, para visitarle? Tendrán que especificar más datos, porque existen 3 variables diferentes en este caso. Si has entendido esto, ahora multiplica esos datos tantas veces como variables puedas imaginarte. Quizás esto pueda ayudarte a entender un poco mejor por qué no es difícil perderse haciendo saltos temporales, por qué el tiempo no es realmente lineal, y sobre todo, que todas las situaciones temporales, geográficas y circunstanciales que puedas imaginarte, pueden representarse con códigos que a su vez guardan o representan esa información contextual. Ese contexto que dará un sentido y vida a tu cuadro. Aún hay cosas que me gustaría decir sobre mi forma de ver o entender el funcionamiento del tiempo, pero creo que por ahora dejaré por aquí el tema para no hacerlo demasiado denso. De momento, te dejo con las siguientes preguntas que me gustaría que pensaras hasta la próxima vez. ¿Cómo funciona el tiempo en los sueños? ¿Cuál crees que es la diferencia entre el funcionamiento del tiempo dentro de los sueños y esta realidad que ahora mismo estás percibiendo? No es para que me la respondas, es para que tú lo pienses. El vídeo que sigue es continuación del primero y se titula ¿Qué es el tiempo y cómo funciona? Parte 2, El tiempo en los sueños y en las almas, y fue publicado por Zael el 7 de marzo de 2023. ¿Qué es el tiempo y cómo funciona? Parte 2, El tiempo en los sueños y en las almas. La última vez se me quedaron algunas pequeñas cosas sin expresar sobre mi idea del funcionamiento del tiempo, el cómo lo veo yo desde aquí y basado en mi experiencia. También recuerdo que, al final, planteaba una interesante cuestión. Interesante según yo, claro. ¿Cómo funciona el tiempo en los sueños? ¿Es diferente a su funcionamiento en esta realidad que ahora percibes? Bueno, según yo, sí y no. Sí que es diferente desde el punto de vista de la percepción de lo que tardan los eventos en sucederse, claro está. Podrían estar sucediendo 1.000.000 de cosas en un sueño de una siesta que en realidad duró media hora, o incluso al revés también. Puede ser que una situación avance muy poquito en cuestión de 1 hora de sueño. También es visiblemente distinto un detalle importante, y es que dentro de un sueño, puedes ver cómo nace un pollito en el mismo instante en que rompe el cascarón de su huevo, y justo unos segundos después, imaginarte cómo será cuando sea mayor y se convierta en gallina. Y en ese instante en que lo imaginas, te transportas automáticamente a ese momento en que es una gallina adulta, pero entonces piensas, «Hey,
En realidad yo estaba en el momento en que este pollito estaba naciendo. Y entonces, vuelves a ese momento nuevamente. Pero estas dos diferencias que acabo de explicar hace un momento, en realidad, no son diferencias. Son similitudes. En realidad, solamente hay una diferencia. Y esa diferencia es la forma de percibir el tiempo mucho más lenta y pastosa que tienes ahora mismo. Esa forma de percibir el tiempo, atribuida a una densidad mucho más baja, forma parte de la experiencia que tú, la fuente, decides imponerle al personaje que has creado para esta experiencia, como explicaba en el vídeo anterior. Nota algo importante, y es que digo que decides. Y no decidiste. Porque absolutamente todo ocurre ahora, y eso significa que incluso el pasado puede ser modificado, especialmente cuando hablamos de decisiones con respecto al futuro y los acuerdos que limitan o no a tu personaje. No digo que sea algo sencillo. Simplemente, es algo que siento que puede hacerse con suficiente convicción y poder mental. Difícil, pero posible. Podría decir que es más difícil cuanto más baja es la densidad en la que te encuentras, pero en realidad, eso es también una simple idea. Dicho esto, el momento de tu historia que estás viviendo ahora mismo, está siendo vivido por ti porque aquí tienes tu atención. Y de la misma manera que ocurriría en un sueño, tú puedes imaginar distintos finales, distintos futuros e incluso transportarte a ellos. La única diferencia es que tardarás más que dentro de un sueño en llegar a ellos. Por lo tanto, necesitas de mayor poder de atención constante a esos futuros. Mayor paciencia, mayor constancia, pero al final funciona de la misma manera. ¿Y cómo llegas a esos futuros en un sueño? Imaginándolos y viviéndolos en tu mente hasta que se transforman en tu presente. Pero entonces, ¿cómo afecta eso a las almas? Haré una aclaración, y es que hablaré de almas para que sepas a qué me refiero exactamente, pero a mí tampoco me gusta utilizar esa palabra que va cargada de significados que realmente no son del todo así. Cuando diga alma o atma, me referiré simplemente al punto de atención que decide encarnar ciertos personajes, dicho de una forma extremadamente reducida y simplista. Y me quedo muy corto al describirla como extremadamente reducida y simplista. ¿Alguna vez hemos oído todos eso de un alma vieja o un alma nueva, recién salida de la fuente? Por consiguiente, podríamos deducir que incluso las almas funcionan con una linealidad, al menos desde su punto de vista, ¿no? Bueno, sí y no, nuevamente. Desde su punto de vista, así es. En la entrevida, recuerdas esas vidas pasadas, entre comillas, que te forman y te han brindado todas esas experiencias. Sin embargo, solamente estás observando a otro personaje más arriba del anterior. Veámoslo de la siguiente forma. Digamos que tú ahora mismo decides dibujar 3 personajes diferentes, cada uno con su respectiva historia y contexto. Esos personajes tienen vidas totalmente distintas que no tienen nada que ver entre ellas, o sí, según lo que tú elijas. Podríamos decir que tú como dibujante eres el alma que recuerda y vive esas vidas que has dibujado. Y la conciencia que hay incluso más arriba, ha decidido que tú, el dibujante, creara para sí mismo esos 3 personajes. Es decir, que incluso cuando estás en la entrevida y eres consciente de todas esas vidas que viviste, y que definen a tu alma, que le dan cierto concepto de identidad y cierto bagaje de ideas, estás siendo nuevamente un personaje con un contexto establecido. Ese contexto puede ser que eres un alma muy vieja, con mucha experiencia, o un alma totalmente nueva. En realidad, esa alma habrá vivido lo que imagina haber vivido, que forma parte de su verdad, su linealidad,
y su percepción. Pero al final, tú eres quien decide la historia de esa alma y las personas que fue, es y será. De la misma manera, el mismo dibujante puede dibujar a los tres a la vez, sin necesidad de esperar a dibujar el momento en que otro muere. Esto, traducido a un alma, significaría que una persona puede fallecer hoy y llevar reencarnado en esta misma línea de tiempo muchos años. Desde el punto de vista lineal de esa alma, primero fue Pedro y luego fue Juan, siendo que Juan ya existía antes de fallecer Pedro. Es decir, que una encarnación puede recordar como su pasado a otra que convive ahí con ella en su presente. En resumen y como mensaje final, controlas el tiempo constantemente. Solo has olvidado que lo haces. Y como la pequeña Sofía dijo en alguna ocasión, si controlas el tiempo, controlas todo. Y de la misma forma, si comprendes el tiempo, puedes comprenderlo prácticamente todo, según mi punto de vista. No por nada es este el tema que he escogido. Te doy las gracias y te felicito por aguantar hasta el final. Espero que te haya gustado mucho. Me gustaría dejarte con otra pregunta para la próxima vez. Porque sí, todavía tengo mucho más que puedo hablar sobre este tema. La pregunta es: ¿existe el destino? ¿Es inamovible? Te puedo dejar una pequeña pista. La respuesta no es tan sencilla como sí o no. Y como no hay dos sin tres, allá va la tercera parte, ¿qué es el tiempo y cómo funciona? Parte 3, ¿se puede escapar del destino? Publicado por Zyle el 4 de marzo de 2023. ¿Qué es el tiempo y cómo funciona? Parte 3, ¿se puede escapar del destino? En el vídeo anterior sobre el tiempo decía cómo entiendo yo el funcionamiento del mismo, con respecto a la linealidad que un alma percibe sobre sí misma y sus encarnaciones. Aunque conforme va subiendo de densidad, es decir, de perspectiva, la linealidad de las cosas y la progresión del tiempo en un solo sentido se van difuminando. Eso no quiere decir que cuando estés en la entrevida dejes de ser automáticamente un ego, por así decirlo, consciente de sí mismo. Siempre que haya una percepción de ti mismo como algo o alguien, y no otra persona, cosa, o lo que sea, seguirás siendo un personaje con su propio contexto temporal y circunstancial. Esto nos llevaría a pensar que, en realidad, tú eres dueño de tu propio destino todo el tiempo, ya que, si puedes cambiar tu pasado y tu futuro como hablábamos anteriormente, eso significa que el destino en realidad siempre estará en tu mano, ¿no? Adivina. Sí y no. Predecible, ¿verdad? Como absolutamente siempre, depende del punto de vista. Vamos a imaginar una situación. Resulta que vas a una pitonisa que te lee el futuro, entre muchas comillas, y te dice que te vas a comer un pastel antes de que pasen 3 días. Un ejemplo extraño, lo sé. Durante el primer día, te surge un compromiso y tienes que ir a recoger a alguien a su casa, que resulta estar situada entre 2 pastelerías. ¡Qué mala suerte! El rico olor de la pastelería empieza a tentarte de manera casi cruel, porque tú no quieres comerte ese pastel. Al final, consigues superar el primer día sin comprarlo. El segundo día, te encuentras en la calle a una persona que está vendiendo pastelitos y que necesita el dinero para su familia.
Te surge un conflicto ético muy fuerte, decides comprarle el pastelito, pero se lo das a un familiar cuando llegas a casa. Día 2 superado. El tercer día resulta ser tu cumpleaños. Tu familia te ha preparado una enorme y apetitosa tarta de tu sabor favorito, con una pinta y una textura que jamás te perdonarías dejar pasar. Todos te están presionando porque la han hecho por ti. ¿Cómo no vas a comerte la tarta? La pregunta importante ahora es: ¿te están entrando muchísimas ganas de comerte una tarta o pastel? Es broma. Lo importante ahora es que aquí es donde las opiniones se dividen, y creo que incluso aquí entre nosotros ocurrirá lo mismo. Y es que hay quienes piensan que todo esto significa que estás destinado a comerte esa tarta, y que da igual cuánto lo evites, al final acabarás comiendo tarta. Es tu destino y debe respetarse. Pero aquí es donde viene mi opinión, que seguro que te gustará a ti, si sabes leer entre líneas lo que eso puede significar. Volvamos al momento del cumpleaños. Al final, con una voluntad férrea, quieres demostrarte a ti mismo que eres capaz de escapar a ese destino, y demostrarle a la pitonisa que puedes cambiarlo tanto como tú decidas. Lo has conseguido, y no has comido tarta en esos días. Mucho más adelante, llega tu momento de volver a algún nivel de la entrevida o incluso a la fuente misma y, sorpresa, esa decisión que tomaste de luchar para cambiar tu supuesto destino era en sí tu destino. ¿Debería ser esto frustrante? ¿Quiere decir entonces que el destino es inescapable? Desde cierto punto de vista sería inescapable, pero para nada debería frustrarte, sino al contrario, porque lo que significa esto es lo siguiente: si da igual lo que ahora hagas porque al final siempre estarás dentro de lo que planeaste, entonces ¿qué diantres importa lo que hayas planeado si tú hoy puedes vivir lo que tú decidas? También significa, desde otro punto de vista, que tu destino lo estás decidiendo y escribiendo ahora mismo. Mi mensaje entonces es que, por mucho que parezca que tu destino es irremediablemente vivir una experiencia terrible, que se repite y se repite, tú puedes cambiar el futuro. Puedes mover el destino. Incluso siendo que más adelante descubras que escapar de esa idea de destino inamovible era en sí el destino escrito para ti. Si estás viviendo constantemente una situación repetitiva que te lleva a hundirte en algo que parece inescapable, lo primero que te diré es que lo siento muchísimo y que tienes todo mi apoyo y comprensión. Pero lo segundo que te diré es mucho más duro de oír, y es que probablemente se trata de un problema de ideas, conscientes o inconscientes, o sombras que te hacen vivir y revivir eso mismo hasta que aprendas a cambiar su valor, su significado. Sé que suena fácil de decir y difícil de vivir, y que siempre parece que uno ya lo ha intentado todo y lo sigue intentando. Pero mi mensaje desde aquí es que te permitas llorar, te seques las lágrimas cuando estés listo o lista, eleves la cabeza y mires a tu situación a los ojos. Tienes toda la fuerza y el poder que necesitas, porque eres todo. Puede que te cueste encontrarla y aprender a dominarla, pero está ahí. Ten paciencia y conviértete en alguien fuerte, capaz de cambiar, entre comillas, su aparente destino. Y esto en realidad, y según mi forma de ver las cosas, también aplica a las vidas que observas a tu alrededor, y esta es una visión mía muy personal. Si apenas podemos dar por sentado que conocemos nuestro destino y nuestros acuerdos de encarnación, ¿cómo podría alguien siquiera afirmar saber los deseos del alma de otra persona? Siendo así, mi filosofía siempre seguirá siendo ayudar a quien creo que lo está pasando mal de la mejor manera que sepa, manteniendo un equilibrio para no resultar invasivo, eso sí. Todo esto explicado hoy nos podría llevar a preguntarnos varias cosas, que serán las que dejaré para el siguiente vídeo. ¿La omisión de acción por respetar los acuerdos de alguien que sufre tiene sentido? ¿Sirve realmente intentar cambiar la línea de tiempo de alguien?
Como decía al principio, al final he acabado hablando de cosas que ni sabía que diría. De hecho, creo que hemos entrado en un tema bastante fuerte y muy delicado. Por supuesto, quiero aclarar que hablo de todo esto con el mayor de los respetos, y siempre dispuesto a cambiar mis ideas más adelante, pero con la experiencia que actualmente poseo, esta es mi forma de entender el universo, porque como podrás comprobar, ya no puedo decir que solo estemos charlando sobre el tiempo. Seguir el pensamiento del funcionamiento del tiempo nos ha acabado llevando básicamente a todo lo demás. Espero que te haya gustado mucho, pero sobre todo espero que te haya hecho pensar. Te aliento a que saques tus propias conclusiones, que no tienen por qué coincidir con las mías. Seguidamente Mari nos ofrecerá su punto de vista sobre el mismo tema y el vídeo lleva por título, Tiempo 1. ¿Qué es el tiempo? Y fue publicado el 24 de abril de 2023 por Mari. Tiempo 1. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es lo único que todos experimentan y con lo que están familiarizados. Se toma como algo que se te da, de lo que tienes una cantidad muy limitada, y nunca recuperarás lo que uses o desperdicies. Se considera como algo aparte del sujeto, pero intrínsecamente adherido a él. Algo de lo que la persona no puede escapar, y de lo que nunca tiene suficiente, ya que constantemente desea más para poder lograr lo que necesita. El tiempo es tomado como una flecha inamovible, moviéndose en una sola dirección, del pasado al presente y al futuro, el tiempo lineal, y que promueve el arrepentimiento, la nostalgia y el dolor al mirar hacia atrás, y la expectativa dudosa, así como la incertidumbre y el miedo al mirar hacia adelante. Se ha desperdiciado mucha energía mental, viviendo en el pasado con remordimientos de todo tipo, o pensando demasiado en el futuro, tratando de controlar los resultados probables como una reacción de supervivencia, ya que la mente piensa que, si puede prever lo que se avecina, podría proteger al sujeto de alguna manera, como un intento de prevenir daño, sufrimiento o un resultado no deseado. La sociedad occidental siempre está promoviendo el concepto de estar preparado para algo que viene, para el futuro, a expensas de vivir el ahora. Ver vivir en el ahora, como una pérdida de tiempo, empujando constantemente la idea de que, si estás disfrutando el ahora, será a expensas del mañana. El tiempo que disfrutas hoy, te arrepentirás de no haberlo usado para prepararte para tu futuro, como un principio básico inculcado a todos en las sociedades occidentales. Esto promueve una cultura del trabajo, dirigida incluso a la explotación, ya que las personas nunca llegan a ese futuro prometido, trabajando incansablemente hasta la jubilación, cuando generalmente están demasiado viejos y cansados para disfrutar el tiempo que les queda, mirando hacia atrás con pesar, deseando haber vivido más y trabajado menos. Pero sobre todo se toma como un hecho ineludible de la vida, se acepta a regañadientes, y al final, incluso se da por sentado. El tiempo es uno de los conceptos más incomprendidos en la Tierra debido a la mentalidad altamente determinista y materialista de su cultura. Como dijo una vez Aristóteles, el tiempo es la mayor incógnita de todas las cosas desconocidas. Los científicos de la Tierra han tratado de describirlo de innumerables maneras, incluso considerando la posibilidad de que pueda ser algún tipo de partícula. Para mí, esa es la definición más materialista posible y probablemente la más alejada de la verdad. Otro grave error del tiempo, tal y como se define en la Tierra, es que se toma como una constante para los modelos matemáticos de la física, en los que las fórmulas intentan explicar el universo a partir de un supuesto de base inequívocamente erróneo,
porque desde el punto mucho más avanzado de vista y entendimiento de las culturas estelares y sus ciencias, el tiempo es extremadamente maleable y por lo tanto muy lejos de ser una constante. Este simple pero grave error tiene consecuencias dramáticas porque todos los resultados que salen de todas las fórmulas matemáticas de la física que tratan de entender el universo son todos erróneos, pero tomados como un hecho probado basado en la certeza matemática. Y pueden ser modelos matemáticos precisos y exactos, pero si usan el tiempo como una constante, ninguno de ellos reflejará el mundo exterior, no importa cuán exactos sean, y es por eso que, como he explicado antes, las matemáticas en la Tierra crean su propio universo autónomo que no refleja el mundo exterior. Pero, ¿qué es exactamente el tiempo desde el punto de vista de las culturas y sociedades estelares mucho más avanzadas? La mayoría de las sociedades estelares están en comunicación entre sí, y lo han estado durante mucho tiempo, y están muy de acuerdo en los conceptos científicos que comparten. Son mucho más avanzados que la cultura en la Tierra, no solo científicamente, sino más importante, mucho más avanzados espiritualmente, y tienen una fuerte tendencia a mezclar la espiritualidad con la ciencia pura, pero curiosamente siempre usan la espiritualidad como guía y como base para todas sus ciencias. Para ellos, el tiempo no es algo concreto o tangible. El tiempo es una percepción que se vincula directamente con el proceso de pensamiento y es una experiencia que se vincula directamente con la conciencia. Sin un marco temporal de algún tipo, no puede haber ninguna autoconciencia consciente y sintiente, pero no es el tiempo el que moldea la conciencia. Es el resultado de un ritmo y una frecuencia que se crea por el acto de ser consciente. Si una conciencia es autoconsciente de su propia existencia, entonces tiene un grupo de conceptos que la definen como algo y no como otra cosa. Este es un principio básico dentro de la dualidad también, pero no puede haber ningún proceso consciente de pensamiento sin una secuencia de pensamientos, y esa secuencia de pensamientos, con su ritmo y frecuencia, es lo que crea el tiempo. Aunque el pensamiento se hace solo con conceptos, y luego se traduce en una secuencia de palabras como en un lenguaje, contrariamente a lo que erróneamente afirman muchos psicólogos en la Tierra, esta secuencia con su ritmo y sus pausas, crea una frecuencia, y con ella el tiempo. El tiempo es una percepción única que emana del proceso de pensamiento, la vibración y la frecuencia de cada ser sensible o alma, y como cada uno tiene un punto de atención único y específico que ningún otro tiene, la percepción del tiempo es única para cada individuo, alma, encarnada o no, porque cada alma sensible tiene su propio ritmo de pensamientos. Cuando un grupo de almas comparte el mismo reino de existencia, es porque tienen una percepción similar, pero nunca exactamente igual de la realidad, y esto se llama acuerdo de percepción. Un ejemplo es el tiempo tal como se percibe dentro del reino de existencia que llamamos Tierra 3D y su Matrix, donde todos perciben el tiempo de una manera que creen que es la misma, pero no lo es, porque incluso allí cada individuo lo percibirá de manera diferente dependiendo de la frecuencia y vibración de sus pensamientos. Y la forma en que la Matrix en la Tierra sincroniza la percepción del tiempo es mediante el uso de relojes, que a su vez se basan en los ritmos del día y la noche del planeta, imponiendo a las personas dentro de la Matrix de la Tierra la idea de que el tiempo es algo más que el producto de sus propias mentes. Cuando aparece la palabra tiempo, la mayoría de la gente pensará inmediatamente en un reloj y su incesante tic-tac hacia el futuro, y pensarán erróneamente que la sincronización del tiempo que se logra al mirar los relojes es una prueba de que el tiempo es una constante y que tiene la misma duración para todos, incluidos los objetos inanimados. Es más, incluso dan por sentada erróneamente la idea de que el tiempo es una constante en todo el universo. Y este es el propósito mismo de los relojes, poder sincronizar a las personas para que trabajen al unísono y poder encontrarse entre sí en un entorno social productivo. Por lo tanto, el concepto del tiempo y su manejo, tal como se entienden en la Tierra, son características intrínsecas de la Matrix 3D de la Tierra, y con las que ninguna otra cultura estelar está de acuerdo.
Como dice la afirmación clásica, los extraterrestres dicen que los humanos en la Tierra son las únicas criaturas en la galaxia que han descubierto una manera de medir algo que no existe. Pero ampliando lo que es el tiempo y recordando que es el resultado de un proceso de pensamiento que está directamente ligado, y que también depende de la presencia de una conciencia, el tiempo solo puede medirse cuando está en relación con algo que puede ser utilizado como una referencia. En la Tierra esta referencia es fácil de encontrar, son los ciclos del día y la noche del planeta, pero cuando se quita ese contexto, se altera la duración del tiempo, de segundos, minutos, horas y días, pero solo desde el punto de vista de ese marco de contexto anterior, por lo que la duración de cualquier unidad de tiempo dependerá de qué o contra qué se está midiendo. Por ejemplo, la duración de un minuto observado con un cronómetro siempre será la misma para su observador, sin importar en qué parte del universo se encuentre, pero esa duración no será la misma para otro observador desde otro punto de vista. Como ejemplo, esa persona con un cronómetro puede ver que el segundero tarda 1 minuto en dar la vuelta en la Tierra, y luego llevarlo al planeta Alfrata en Alpha Centauri, y también tardará 1 minuto en dar la vuelta para que él o ella lo observen. Pero de regreso en la Tierra, el valor de ese minuto habría sido alterado para los observadores que permanecen allí, a pesar de que alguna vez estuvieron sincronizados y mantuvieron el mismo valor. Para ejemplificar aún más esto, la duración de cualquier unidad de tiempo depende solo del contexto en el que se mide como referencia, al igual que sucede con las referencias a un espacio o las referencias espaciales. Cuando estamos en la superficie de un planeta, es fácil determinar dónde está arriba y dónde está abajo, pero cuando nos encontramos en el espacio profundo, no hay forma de determinar dónde está arriba y dónde está abajo, hasta el punto en que esos conceptos incluso dejan de ser relevantes y hasta dejan de tener algún sentido. La duración del tiempo dependerá únicamente de la conciencia y de la frecuencia de pensamiento del ser consciente sintiente que lo experimente. Como dice el ejemplo clásico, la duración de 1 minuto depende de en qué lado de la puerta del baño te encuentres. El tiempo es el resultado de una conciencia que es lo suficientemente consciente como para poder observar sus propios pensamientos y preguntarse por qué lo son. Como cada alma individual tiene sus propios patrones y ritmos de pensamiento personales, el tiempo y su duración son únicos para cada uno. El tiempo es una característica intrínseca de lo que somos. Nuestra mente y nuestra autopercepción son los resultados de la conciencia. Nosotros como almas, somos el tiempo mismo. A continuación Mari prosigue con la definición del tiempo y en su funcionamiento centrándose en desarrollar el concepto de línea temporal. Este vídeo se titula El tiempo y cómo funciona. Parte 2. Líneas temporales, fue publicado por Mari el 4 de mayo de 2023. El tiempo y cómo funciona. Parte 2. Líneas temporales. En este video, voy a hablar solo de la primera parte de las líneas de tiempo, ya que es un tema muy complicado y largo, pero esto también se puede considerar la segunda parte del tema del tiempo y cómo funciona. Desde que empecé mi canal he ido dando mis temas con cierta gradación, de más sencillo a más complicado. Al principio incluso daba conceptos conocidos que la mayoría de ustedes ya conocían de mis predecesores, pero tenía que expresar mi punto de vista personal sobre ellos. Estudiar todos los conceptos anteriores que he ido dando, desde que empecé este canal de YouTube,
sería muy útil para entender estos temas más complicados o complejos que estoy publicando últimamente, pero con ver los últimos puede ser suficiente. Estoy publicando mis últimos temas en una secuencia, donde ver mis videos, qué es el tiempo, qué es la mente, qué es un alma, almas avanzadas y su mente colmena, serían los básicos necesarios para entender este y algunos de los que seguirán. En mi último video, expliqué por qué todo se manifiesta desde la mente y como un acto o subproducto de la conciencia y las ideas que forman, por lo que el tiempo y las líneas temporales no son diferentes. Como base comparativa para lo que voy a decir a continuación, en la Tierra el tiempo es visto de una manera completamente lineal, como una secuencia de eventos que se mueven en una dirección, del pasado al presente al futuro, de una manera inflexible e inmutable donde cada unidad de medida de tiempo, segundos, minutos, horas y demás, conservan el mismo valor de duración en cualquier punto de la línea, o secuencia de tiempo en que se encuentren. Y para la ciencia en la Tierra, esas unidades de medida son tan fijas e inflexibles que incluso se consideran constantes para sus ecuaciones matemáticas, a pesar de que los científicos también han llegado a varias ecuaciones que demuestran que el tiempo cambia sus valores cuando se observa en la proximidad de un objeto con gran masa, o cuando uno de los puntos de medida está a velocidad. Esto último se ha comprobado en la Tierra colocando empíricamente relojes atómicos de altísima precisión en naves espaciales de fabricación humana, y contrastando sus lecturas con clones del mismo reloj colocados de vuelta a la Tierra en el control de la misión. No hay ninguna razón lógica por la que los científicos humanos puedan seguir insistiendo en usar el tiempo como una constante para sus ecuaciones, que pretenden intentar explicar cómo funciona el universo, aparte de mantener las mentiras que se usan para alimentar su matrix de control en la Tierra, porque ellos mismos han demostrado que el tiempo no puede ser una constante, solo puede ser una variable, así que se están contradiciendo. Por ejemplo, insisten en calcular fechas hacia atrás en el tiempo, como en la edad que tiene el universo desde el Big Bang, que incluso ellos saben que no fue un evento real, ya que es solo simbolismo de la sociedad secreta. Otros científicos también insisten en poner fechas a eventos en la Tierra que ocurrieron en el pasado lejano, como la era mesozoica, desde hace 248 millones de años hasta hace 65 millones, y la era cenozoica, desde hace 65 millones de años hasta ahora, como ejemplo, cuando es imposible definir cualquier fecha, marco de tiempo o duración de un día en aquel entonces. El tiempo depende estrictamente del observador y de su estado de conciencia, ya que es un subproducto directo del mismo, por lo tanto, no hay forma de calcular qué observador es en el que se basan para esos cálculos y su estado de ánimo. La única suposición es que el observador base para esos cálculos temporales sería el inconsciente colectivo que existía entonces. Pero esto es solo una suposición, ya que dudo seriamente que esos científicos consideren siquiera la mera existencia de tal cosa como un inconsciente colectivo. Con todo esto como base para lo que viene a continuación, el uso de formas geométricas para definir, o para tratar de dar al tiempo una forma. La percepción humana y su ciencia definen el tiempo como una línea que se mueve en una dirección, como he dicho anteriormente, pero para las civilizaciones avanzadas que han alcanzado la capacidad interestelar, el tiempo sería representado como una esfera que está en constante expansión en todas las direcciones. También podría representarse como innumerables líneas, como la que ven los humanos, expandiéndose y moviéndose en todas direcciones, formando una especie de esfera con puntas en movimiento, creciendo todo el tiempo. Para la ciencia humana, el tiempo se considera la cuarta dimensión, como la lista, longitud, anchura, altura y tiempo. Pero observando el tiempo desde el punto de vista de la ciencia humana, es una cosa unidimensional, cuando desde la comprensión de la ciencia de las civilizaciones interestelares avanzadas, sería un objeto tridimensional. Desde el punto de vista y comprensión de la ciencia humana, el mundo material, o el mundo de los vivos tiene 3 dimensiones en el espacio y 1 de tiempo, con un total de 4,
mientras que desde el punto de vista y comprensión de la ciencia avanzada no humana, hay 3 dimensiones en el espacio y 3 dimensiones de tiempo, con un total de 6. Hay una pista interesante aquí, nótese que el 4 ni siquiera es un número primo, y está fuera de la secuencia primordial 3, 6, 9, 12, que representa el lado etérico en todas las ecuaciones no humanas que tratan de explicar la realidad, incluyendo aquellas que son la base para la energía libre de punto cero. El espacio-tiempo de 4 dimensiones que los humanos observan está incompleto porque no tiene en cuenta el componente etérico de la realidad, como siempre hace la ciencia humana. Como nota al margen, la secuencia 3, 6 y 9 observada en la Tierra también está incompleta porque se ve desde un modelo matemático de base 10, considerado erróneo por las civilizaciones interestelares que utilizan un modelo de base 12, que lógicamente incluye el número 12. Por lo tanto, todos los intentos de lograr ecuaciones de trabajo para la energía de punto cero son infructuosos, porque hay un fuerte desequilibrio de energía entre el lado etérico y el lado material. Por lo tanto, el flujo de energía es defectuoso y tiende a no moverse, o a despolarizarse desde el lado etérico hacia el mundo material, lo que lo hace inútil. Para que exista la percepción de que el tiempo se mueve progresivamente, debe contrastarse con algo, del mismo modo que la velocidad solo puede apreciarse contrastándola con un objeto estático. En la Tierra, la base de la percepción humana del tiempo son los ciclos diurnos y nocturnos del planeta, de los que derivan los conceptos de horas, minutos y segundos, que con el uso de relojes se utilizan como mecanismo de coordinación de la propia Matrix terrestre, de forma parecida a como un metrónomo coordina a los músicos. En la Tierra, el tiempo es utilizado como uno de los mecanismos primordiales de control de la Matrix, ya que coordina la percepción de todos dentro de su inconsciente colectivo, para forzarlos a percibir el tiempo de una manera más o menos igual, creando así la ilusión de que el tiempo se mueve en una sola dirección. Con esto los poderes de manifestación colectiva de los humanos están perfectamente organizados y por lo tanto son eficientes. En un estado en el que no hay nada contra lo que contrastar, como el espacio profundo, o mientras la mente que produce el tiempo como un subproducto de su proceso de pensamiento, está en un estado en el que no está siendo influenciada por ningún inconsciente colectivo. La única cosa contra la que tiene que contrastar es su propia percepción de la duración del flujo de sus propios pensamientos. Las líneas temporales se definen como la secuencia de acontecimientos que se preceden unos a otros donde los futuros son consecuencia de los presentes y de los pasados y sus situaciones. Esto hace que los acontecimientos de una línea temporal que aún no se han producido sean más o menos predecibles, ya que solo puede haber una gama limitada de posibilidades basadas en las situaciones anteriores. El concepto de líneas temporales en la Tierra es el de algo externo al individuo, que las experimenta de forma determinista, cuando en realidad es el individuo el que está manifestando la línea temporal con su percepción. Hay un número infinito de posibilidades, por lo tanto de líneas de tiempo, y lo único que impide a un individuo, o a un grupo de individuos cambiar su línea de tiempo a una más conveniente o deseable, son sus propias limitaciones que ellos perciben que tienen. Su mente es lo que limita la gama de resultados posibles, y nada más. Las líneas temporales como tales son un concepto en la mente de criaturas sensibles que pueden formular hipótesis sobre una secuencia de resultados probables, basados en acontecimientos y situaciones presentes y pasadas. Las líneas temporales no son algo que exista fuera de los individuos que las experimentan. Todo lo que existe, incluyendo esas situaciones, sean mentales o físicas, incluyendo también los eventos, son patrones de energía en un campo de energía potencial, como he explicado en videos anteriores. Todo lo que un individuo o un grupo de individuos necesita hacer para cambiar a una línea de tiempo que tenga una secuencia de eventos, que sean más deseados por aquellos que la experimentan, es un cambio de actitud y de pensamiento-percepción que sea una frecuencia de energía creativa, y al hacerlo, se convertirán en una frecuencia que coincida con esos eventos deseados, ya que su vibración coincide.
De la misma manera se puede hacer mentalmente con un cambio de actitud y vibración, y teniendo en cuenta que todo es energía que se representa numéricamente, como patrones en un campo que son los éteres, y como se explicó antes, una nave estelar puede emular esa vibración deseada con sus motores, y si los cálculos son correctos, entonces puede hacer que sus ocupantes coincidan con esa situación futura o resultado deseado. Esto se explicará en detalle en otro video futuro. Lo siguiente que vamos a tratar es un escrito que realizó Svaru de Erra no publicado anteriormente y que Mari plasmó en el vídeo que lleva por título Cómo cambiar tu pasado, con Svaru de Erra. Fue publicado el 8 de mayo de 2023 por Mari. Cómo cambiar tu pasado, con Svaru de Erra. Hoy quiero compartir con ustedes algo un poco retro. Hace unos días Lilaila, que es la oficial de comunicaciones de esta nave, me entregó este texto escrito por Svaru de Erra, allá por 2016 o 2017, no se sabe la fecha exacta. Creemos que no se ha publicado antes, y creo que es un tema muy interesante que puede tomarse como base para ayudar a comprender mis propios temas futuros. Y fue escrito originalmente en español. Espero que lo disfruten. Es mi misma voz, pero es Svaru la que escribió el texto. Mari fuera. Cambiar tu pasado. Se les enseña a los humanos que la imaginación es solo fantasía, que eso no existe, que te estás engañando a ti mismo, que vives en las nubes y pierdes tu tiempo con eso que podrías usar en algo más productivo, de preferencia lucrativo. No tienen ni idea de lo que es. Los maestros espirituales y gurús terrestres insisten en vivir en el ahora, pues el pasado y el futuro no existen, pero otra vez no saben cómo funcionan las cosas realmente. El ahora que se percibe, el ahora del que hablan esos gurús, es siempre el resultado del pasado, pues es la percepción de ese pasado lo que construye lo que llamas tu presente. Es en ese pasado en donde aprendiste a percibir las cosas de una u otra manera. Darle significado a esas cosas, valores e importancia y todo dentro de un marco aprendido en conjunto con otros seres, como tú, y dentro de lo socialmente aceptado. Pero recuerda que lo socialmente aceptado no es más que control impuesto por los dueños de la Tierra, el Cabal, la Matrix. Cuando estás en estado imaginativo, cuando te estás imaginando cosas, estás en un estado de creatividad pura. Nada de lo que existe existiría sin la imaginación, todo lo que existe primero tuvo que ser imaginado. Por lo tanto, estar en un estado imaginativo, llamado también estado mental alfa, es estar más en el ahora que lo que intentan esos gurús que pasan décadas enseñando algo que no se puede, estar en un ahora que ya pasó. Concepto humano erróneo. El pasado ya pasó y no se puede hacer nada al respecto, no se puede cambiar. Esto parte del concepto de linealidad temporal. Pasado caminando hacia el presente y luego hacia el futuro inexorablemente. Pero así no es como realmente funciona el tiempo. No hay tal cosa como tiempo ni como fuerza, ente o partícula material. El tiempo es una experiencia que parte únicamente de la conciencia del que observa y, como todo, eso es basado también en ideas aprendidas y preconcebidas impuestas por la Matrix socialmente aceptada. Es la conciencia del observador quien anima, acelera y desacelera su percepción del tiempo. Y el tiempo no es otra cosa más que percepción personal y única. Tampoco existen las líneas temporales como tales,
pues el concepto de línea parte de donde estuvo el observador y su recuento de donde ha estado hasta llegar al punto en donde está ahora. Solo desde el punto de vista de un observador en particular. Es como estar en un desierto plano sin nada ahí, puedes caminar de un lado a otro y, solo cuando volteas hacia atrás, es cuando puedes percibir en dónde has estado y la línea que has creado al ver tus pisadas en la arena. Todo lo que es, siempre ha sido y siempre será. No hay tiempo, todo está fijo y solo es. Como un rollo de película, todo es al mismo tiempo, infinidad de fotografías fijas tanto del inicio de la película como las del centro y final. Todas las fotografías existen al mismo tiempo y solo es el observador con su proyector, que es su conciencia, quien anima esa serie de fotografías. Ahora imagínate un superrollo de película no lineal, en el que puedes cambiar a otras tramas y finales alternativos cuando lo desees. Como película interactiva con infinidad de finales o tramas distintas que salen de cada punto en particular dentro de la misma película. Ahora el observador puede animar esa película interactiva a su antojo. Si se aburre lo ralentiza, si le gusta lo acelera. Si decide sentir miedo por lo que ve en la película, entonces la película le da más de lo que pide al poner su atención y sentimiento en esa dirección. Si pide una escena de bonita, la película irá en esa dirección reflejando lo que el animador desee, porque es el animador de la película sin el cual nada podría existir. Eso es la realidad. Si tienes tu atención hacia las partes de terror, la película te dará más de lo mismo. Si fijas tu atención hacia las escenas positivas, entonces eso es lo que te seguirá dando, pues la película que percibes como realidad no es más que el reflejo o espejo de tu interior, espejo de tu propia conciencia. Por lo tanto, la manera con la que percibes el mundo que te rodea es solo un reflejo de ti mismo. Como dije arriba, la imaginación es como se crea y se decide hacia dónde se irá. Pero como todo lo que hay ya es y ya existe, y tú solo animas con tu conciencia todo lo que te imagines, ya es una realidad en otro lado. ¿Y qué es realidad más que el resultado de percepción preprogramada en el sujeto observador en un contexto socialmente aceptado? Ahora, imagínate tu pasado alternativo. El cómo te gustaría que hubieran sido las cosas en uno u otro momento de tu vida. ¿Puedes imaginarte otra realidad? La imaginación es visión remota de una existencia paralela, de realidades paralelas con un toque de interpretación tuya con cosas que te son familiares. Estás mirando una versión paralela de ti mismo. Sabiendo que la imaginación no es solo fantasía, sino que es el medio de sintonizarnos con la frecuencia de nuestra versión paralela. En esa versión paralela de ti mismo, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué viste? ¿Con quién hablaste? ¿A quién conociste? Respóndete estas preguntas lo más vívidamente posible, lo más juguetonamente que puedas. Pero sobre todo lo más real que puedas. ¿Qué sería toda tu experiencia si fueras 100% esa versión de ti mismo que estás visualizando? Para manifestar las cosas las debes soñar y soñar hasta manifestarlas. ¿Cuál sería esa versión de ti mismo? ¿Qué tal si sabes cómo quieres ser, pero tú mismo eres el que ni siquiera se da permiso para pensar en cómo serías y quién serías? ¿Por qué? Por alguna de estas siguientes excusas, no sería práctico, no sería lógico, no me amarían por eso, no me aceptarían por eso, no sería posible, eso es fantasía, no puede ser real, eso no es posible, etcétera, etcétera. Pero si por un momento pudieras dejar atrás estas excusas, que provienen de tu mente lógica y programada a funcionar dentro de una matrix socialmente aceptada, y pudieras abrazar la versión de ti mismo que tanto deseas ser, la manera en la cual experimentas ser tú mismo en esa versión,
tendrías muy en claro cómo exactamente deseas ser, y si te enfocas en eso lo suficiente, siendo congruente contigo mismo, entonces manifestarás esa versión de ti mismo en tu ser. Una de las maneras más poderosas y más rápidas de lograr esto es cambiando tu pasado, porque una vez que ya has cambiado tu pasado, no tienes que hacer nada, pues ya eres esa versión de ti mismo. ¿Qué hiciste ayer en esa versión de ti? Imagínatelo vívidamente, constantemente, congruentemente y verás que todas esas experiencias que pudieras llamar memorias falsas se convierten en memorias reales. Empiezan a tener una vida propia, se convierten en memorias muy vívidas y claras, aún más que tus memorias socialmente aceptadas como reales. Imagínate tu pasado hasta que veas que se siente igual que las cosas que son parte de tu memoria real y socialmente aceptada. Se sentirá como si realmente hubieras experimentado esas cosas porque realmente las has experimentado en tu otra versión de ti mismo, y estás trayendo esa versión hacia ti haciendo su experiencia parte de la tuya. Te conviertes en esa versión de ti mismo porque eso es tu pasado, de la misma manera que tu otro pasado Matrix socialmente aceptado como real. Imagínatelo hasta que sea real, vive ese pasado como si eso fuera hasta que eso sea. Te darás cuenta de que realmente has experimentado eso que desearías haber experimentado en un nivel paralelo, pero lo aceptarás como tu pasado tan real como tu pasado Matrix socialmente aceptado. Imagínate algo que desearías experimentar en un futuro o en el futuro y ahora ponlo en tu pasado. Localiza esa experiencia en el como si ya hubiese sucedido. Memoriza cómo ya has experimentado eso. ¿Qué es lo que quieres en el futuro? ¿Qué sería increíble? ¿Qué sería la representación del tú ideal que desearías ser? El tú más auténtico y la más expandida representación del tú perfecto que siempre has deseado ser. ¿Ya tienes eso en tu mente? Ahora pon los 5 años en tu pasado. Siente como ya has vivido eso, ya has evolucionado más allá de eso. Recuerda esa experiencia que en tu versión anterior de ti mismo hubieras deseado ser, porque ya eres el que deseas ser. Recuérdalo en tu pasado. Recuerda que no estás engañándote a ti mismo, sino que te estás sintonizando y trayendo hacia ti esa otra versión de ti mismo. Esto es tan real como cualquier otra memoria que llevas contigo en este momento, y en la cual, si crees que es una memoria real, es igual de real. Recuerda que ya has tenido todas esas experiencias y recuerda que ya has estado viviendo y siendo de la manera que has diseñado. Es tu nuevo pasado, tu historia real nueva. Cambias tu historia, cambias tu pasado y cambias tu presente sin ningún esfuerzo. No tienes que luchar contra un océano de historia que contradice lo que desearías o deseas ser, un océano de ideas como: sí, pero ese no puedo ser yo porque no he experimentado todo eso realmente. Primero debo practicar por 10 años para lograr eso que me propongo y ya no considerarme un hipócrita conmigo mismo y ser digno de realmente ser esta nueva versión de mí mismo que deseo vivir. Tengo que ser así, practicar así por 10 años para poderme dar permiso de verdaderamente sentir que realmente soy eso que deseo ser. Intenta con una memoria, una sola, para empezar. Al hacer esto, siente cómo te libera, cómo te sientes junto a ti mismo, siente cómo estás en alianza y comunión contigo mismo. La gente te preguntará algo acerca de tu pasado. Contéstales: ¿cuál versión de mi pasado? Percibe que puede ser múltiples tú llegando a donde estás ahora viniendo de diferentes pasados, de todos los que puedas imaginarte. Todo integrándose en el tú que eres hoy, que eres ahora. Esta es la verdad acerca de cómo funcionas tú como persona o como ente compuesto por todas las versiones, llámense líneas temporales diferentes, que unidas y afectándose e inspirándose entre sí, componen lo que eres tú, el verdadero tú más expandido ya viviendo y siendo un ser de dimensiones más altas.
Y esta versión más expandida o ultra expandida de ti mismo, llego ahí precisamente integrando y estando consciente de todas sus otras líneas temporales, de la misma manera que te escribo yo arriba. Ahora, ¿qué hacer con las líneas que no te gustan? ¿Qué hacer con las memorias que tú ya aceptas como realidad Matrix socialmente aceptada? Después de todo, llegarás a la casa de tu mamá o encontrarás a una persona conocida y ella te recordará que tu realidad es la de la Matrix socialmente aceptada y no la que te acabas de crear, ¿verdad? Te regresarán a la realidad Matrix. ¿Qué hacer con esto? El propósito aquí es ser más expandido, viendo múltiples líneas, no luchar o negar líneas ya sucedidas, incluyendo la Matrix socialmente aceptada. No luches contra esas memorias Matrix socialmente aceptadas, incorpóralas como parte de ti, una parte válida, y tan válida como cualquier otra memoria que te has hecho o creado usando la técnica de arriba. No las desacredites, solo incorpóralas en lo que eres tú. Acepta lo que ven esas personas, y demuéstrales quién eres realmente con los asombrosos cambios que puedes realizar volviéndote multidimensional accediendo a tus otras líneas usando la visualización de realidades alternas tuyas, que te recuerdo, son igualmente válidas. Date permiso de experimentar el ser multidimensional así, porque todas las dudas que tienes acerca de que si funciona o no esta técnica, están basadas en el sentimiento de no ser digno de, tú llena el espacio en blanco. Aún esa duda que puedes sentir de que solo escribo tonterías, esa adicción de que el mundo que percibes como físico es tan real y todo lo demás no, es una manera o forma de autoflagelarse, de autoatacarte e invalidar lo que eres, manteniéndote limitado y pequeño, muchas veces solo para ser socialmente aceptado. Porque si nos volvemos un poco locos, si salimos de las normas, ¿qué pasará? Tendríamos que enfrentar nuestros temores. Pero, no tiene ningún mérito estar bien adaptado en una sociedad tan increíblemente enferma. ¿Quiénes son los locos ahora? Puedes tener la capacidad y la fuerza mental, la fuerza e integridad de espíritu para aceptar para ti mismo que has cambiado el pasado. Ahora esto funciona muy bien porque la Matrix no ha implementado ningún mecanismo de defensa en contra de esta práctica, simplemente lo ha intentado borrar de toda la existencia. Así que no hay muletillas mentales impuestas por la Matrix para evitar que tu mente perciba tu nuevo pasado tan válido como la versión socialmente aceptada. Lo único que debes hacer es trascender el concepto de linealidad temporal. Puedes visualizar tu futuro y caminar en esa dirección, y también puedes visualizar tu pasado y decidir que vienes de ese espacio en donde eso ya ha ocurrido. Esta técnica es tan poderosa que ni siquiera tienes que creer en ella completamente para sentir y experimentar los asombrosos cambios que puedes realizar sobre ti mismo usándola. Puedes pensar que es fantasía, aunque yo directamente te digo que no lo es, y aún así puedes ver resultados en poco tiempo. Los resultados serán tan palpables y reales que poco a poco irás viendo que es verdad que cualquier pasado que decidas que es tu pasado, es igualmente real, y que no hay ningún tiempo lineal estático. Problemas espirituales, problemas emocionales y problemas físicos por igual. Por ejemplo, se ha comprobado que algunas personas con personalidades múltiples, cuando están representando una persona tienen un tumor canceroso, en cuanto cambian su personalidad a otra, el tumor desaparece, y cuando regresan a la primera personalidad, el tumor reaparece. Esto está comprobado y no es fantasía. Casos documentados de esquizofrenia. Todas son versiones opcionales de la existencia del tú completo. Cambia tu pasado y siente la diferencia ahora. Entre más hagas esto, más te sorprenderán los resultados. Y también puedes entrar en modo regresar a creer en tu pasado Matrix socialmente aceptado, pues también es un pasado válido, y reaparecerá el problemita que tengas, como el tumorcito de los esquizofrénicos de arriba.
Lo que sea que está fuera de alineación con el tú que deseas ser, pensamientos limitantes, no necesariamente tumores. Solo experimentas las cosas como si ya las hubieras vivido. Imagínate eso que deseas ser y ponlo en tu pasado, hace un año, hace 5 minutos o hace 10 años, o en tu niñez. Saltas de una versión de ti a otra versión de ti. Son cambios permanentes los que puedes hacer con esta técnica y es muy empoderador. Suaru. Y nos quedamos sin tiempo para más. En el programa siguiente continuaremos con el fascinante tema del tiempo. Espero que esta información haya despertado tu curiosidad tanto como lo hizo conmigo. Que todo esto sirva no solo para saber que no estamos solos como nos están haciendo creer, sino que sea el motor que impulse una sed de conocimientos que den lugar a una mayor expansión del alma.